La velocidad es la capacidad física que nos permite realizar un movimiento en el menor tiempo posible y con la máxima eficacia, a un ritmo máximo de ejecución y durante un periodo breve que no produzca fatiga. Esto quiere decir un exceso de cansancio, poca energía y un fuerte deseo de dormir. La velocidad es un factor muy importante en las actividades físicas explosivas, como las carreras cortas, saltos, pero decae a medida que la distancia a recorrer aumenta. La velocidad puede ser determinante en algunas actividades deportivas. Velocidad directa, cuando se busca la velocidad máxima, como sucede en la relación al disparo en una salida de 100 metros. Velocidad indirecta, cuando se busca la velocidad óptima que permite la utilización de la máxima fuerza posible, como por ejemplo en el salto de longitud. En este caso, un aumento de la velocidad no conlleva necesariamente una mejora del rendimiento. En la velocidad encontramos dos tipos fundamentales de manifestaciones. La primera manifestación es según sus características. Y acá está la velocidad de reacción, la velocidad de desplazamiento y la velocidad gestual. Y la segunda es según duración de recorrido. Acá encontramos la velocidad instantánea, que es cuando se puede saber cuál es la velocidad de un determinado objeto que se mueve en un trayecto en un periodo de tiempo sumamente corto. Y la otra es la velocidad relativa, que se establece a partir de dos observadores y surge del valor de la velocidad de uno de los observadores, medida por el otro. Las distintas fases de una carrera de 100 metros nos podrían servir para entender mejor cómo se interrelacionan en la realidad las distintas manifestaciones de la velocidad. Por ejemplo, al comienzo de la carrera, la persona utilizará la velocidad de reacción para responder al disparo de salida. A continuación, tiene que empezar la velocidad fuerza para aumentar su velocidad o aceleración. Entre los 30 y los 60 metros, intentará mantener la máxima velocidad de la carrera. Y en los últimos metros, ya no es posible mantener la velocidad máxima y se explota la velocidad de resistencia para continuar a la velocidad más alta posible. Velocidad de reacción es la capacidad de responder a un determinado estímulo en el menor tiempo posible, como por ejemplo en la parada de un portero de fútbol o en el disparo de salida de una carrera de 100 metros. También se denomina tiempo de reacción, ya que equivale al tiempo que la persona tarda en reaccionar a un determinado estímulo, es decir, al intervalo que transcurre desde que recibe el estímulo hasta que aparece la respuesta. Es un lapso muy breve que suele durar entre 0,10 y 0,15 segundos. Este tipo de velocidad se caracteriza por aspectos marcadamente hereditarios y es poco influenciable por el entrenamiento. La velocidad de reacción depende de diversos factores, entre los que cabe destacar los siguientes: el tipo de estímulo, visual, auditivo, táctil, etc. La cantidad de órganos y receptores sensoriales estimulados, la intensidad y duración del estímulo, la velocidad de transmisión del impulso nervioso, la edad y el sexo, el nivel de concentración y el grado de entrenamiento. Existen dos tipos de velocidad de reacción. Velocidad de reacción simple. Ocurre cuando un estímulo preestablecido solo le sucede una respuesta, como por ejemplo la salida de tacos en una carrera de velocidad. Velocidad de reacción compleja. Ocurre cuando el estímulo y la respuesta son inciertos. Hay que dar una respuesta rápida a un estímulo imprevisto, como por ejemplo en la reacción de un saque de tenis. Velocidad de desplazamiento es la capacidad de recorrer una distancia en el menor tiempo posible, como, por ejemplo, la prueba de 100 metros braza en natación. Puede denominarse de otras maneras como velocidad de traslación, velocidad frecuencial, velocidad cíclica. En este tipo de velocidad hay un desplazamiento de todo el cuerpo mediante la repetición continua de las acciones motrices que intervienen en los gestos técnicos, como por ejemplo el braceo y pateo de nadador. Normalmente la velocidad de desplazamiento es la que durante más tiempo prolonga la acción. De ahí que otro factor importante a tener en cuenta es el suministro energético.
La velocidad de desplazamiento se divide en 3 tipos. Velocidad de desplazamiento corta, cuando las acciones motoras tienen una duración menor a los 6 segundos. Velocidad de desplazamiento media, en esfuerzo cuya duración oscila entre los 6 y los 12 segundos. Y velocidad de desplazamiento larga. La duración es mayor de 12 segundos y se caracteriza por necesitar la resistencia de velocidad. Esto provoca algunas modificaciones en los patrones de movimiento, como la disminución de la frecuencia y de la amplitud de zancada. Está determinada por varios factores, principalmente físicos: la amplitud de la zancada, la frecuencia de los movimientos segmentarios, la resistencia a la velocidad, la relajación y la coordinación neuromuscular. Velocidad gestual. Es la capacidad de realizar un movimiento con una parte del cuerpo en el menor tiempo posible, como por ejemplo en un lanzamiento a portería en balonmano o en un golpe de revés en tenis. A este tipo de velocidad también se le denomina velocidad segmentaria, velocidad de ejecución o velocidad de acción. Los factores que influyen en la velocidad gestual son de origen tanto fisiológicos como físicos: la capacidad de coordinación muscular para efectuar el movimiento, el brazo de palanca, el nivel de aprendizaje del gesto, la localización y la orientación espacial, el miembro utilizado, superior o inferior, dominante o no dominante, o también el tiempo empleado en la toma de decisión. De manera genérica, se podría decir que la velocidad aumenta con la fuerza, pero no siempre es así, debido a que existen otras manifestaciones y factores que la condicionan. Tal como se mencionaba, la velocidad está condicionada por múltiples factores que nos influirán de forma determinante para ser una persona rápida o lenta. Tenemos 2 grupos, que serían factores fisiológicos como los factores musculares y los nerviosos, y los factores físicos como el factor de estatura, peso, edad, nutrición, etc. Los factores fisiológicos musculares están directamente relacionados con la velocidad de contracción del músculo y quedan determinados por 2 grupos. El primero de ellos son los factores limitados constitucionalmente y que son no susceptibles de mejora, como la longitud de la fibra muscular y su resistencia, la viscosidad del músculo y la estructura de la fibra muscular. El segundo grupo son los factores no limitados constitucionalmente y que son no susceptibles de mejora, como la tonicidad muscular, la elongación del músculo y la masa muscular. Factores fisiológicos nerviosos. Para que se realice la contracción muscular, necesitamos la participación del sistema nervioso para transmitir el impulso desde los receptores periféricos al cerebro y la respuesta de este a las fibras musculares. La transmisión del impulso nervioso a través del tejido muscular no es muy rápida y la velocidad viene determinada, sobre todo, por el tipo de neurona motora que se activa. Factores físicos. Existen diversos factores de tipo físico que pueden condicionar la velocidad. Entre ellos están la amplitud de zancada, incluye en aquellas actividades con predominio de la velocidad de desplazamiento y depende fundamentalmente del poder de impulsión o de detención y de la longitud de las palancas o piernas. La frecuencia o la velocidad de movimientos segmentarios dependen de la fuerza, de la flexibilidad y de la correcta ejecución de la técnica. La relajación y la coordinación neuromuscular. Debe haber coordinación entre los músculos agonistas y antagonistas para evitar los movimientos innecesarios. La nutrición. Las personas que realizan esfuerzos explosivos tienen mayores dificultades para eliminar grasas, ya que por las características de su actividad no queman casi esas reservas, y el principal gasto energético es el de los hidratos de carbono. El peso. El exceso de peso es negativo cuando se requiere lograr la mayor velocidad. La estatura. La estadística ha demostrado que los velocistas de 100 y 200 metros miden entre 1,65 m y 1,90 m, ya que el exceso de altura es un impedimento para desarrollar la máxima velocidad.
La edad. Con el paso del tiempo, el cuerpo humano se hace cada vez más rígido y los movimientos se vuelven más difíciles de realizar. Factores físicos. Evolución de la velocidad con la edad. De 8 a 12 años se produce una mejora paulatina de la velocidad de reacción, de desplazamiento y gestual. De los 13 a los 19 años se incrementa la velocidad de desplazamiento y se mantiene la velocidad de reacción. A los 20 años, a partir de los 20 años, la velocidad de reacción empieza a disminuir paulatinamente. De los 22 a los 24 años, la velocidad de desplazamiento se mantiene más o menos estable. Entre los 24 y 25 años, se produce un descenso constante de la velocidad en sujetos no entrenados. Y a los 50 años, la pérdida de velocidad afecta a todas las personas y es progresiva. Manifestaciones generales y específicas de la velocidad. Además de los factores que la condicionan, existen manifestaciones generales y específicas que influyen en la velocidad. En manifestaciones generales podemos encontrar el calentamiento previo, la parte corporal empleada, el número de zonas corporales implicadas, las características biológicas y el nivel de entrenamiento. Tanto que en manifestaciones específicas encontramos en la velocidad de reacción, el tipo de estímulo, el grado de complejidad del estímulo, el número de órganos sensoriales y de receptores estimulados, la intensidad del estímulo, la duración del estímulo, el nivel de maduración del sistema nervioso, el estado de concentración, la posibilidad de anticipación al estímulo. En la velocidad de desplazamiento podemos encontrar la frecuencia de movimientos, la amplitud de movimientos, la ejecución técnica, el tipo de fibra muscular y la aceleración. Tanto que en la velocidad gestual encontramos la velocidad de transmisión del impulso nervioso, el grado de automatización del movimiento, la localización en el espacio del movimiento y la lateralidad. En el juego, los estudiantes se ubican formando un círculo y cada uno tendrá una vara. Se les pedirá que ejecuten una acción consistente en girar y volver a sostener su vara sin que se les caiga. Esto fortalecerá su orientación espacial. Luego pasan a la siguiente variación, que será sostener la vara de su compañero del lado, intercalando su lado izquierdo o derecho. De esta manera no solo fortalecerán velocidad de reacción, sino también su lateral. Este es un juego de velocidad que puede considerarse bastante útil, además que los niños se divertirán y se puede transformar en un desafío entretenido para repetir en familia. Concluyendo, la velocidad es un aspecto muy importante a considerar si deseamos mejorar el rendimiento deportivo o en diversas actividades físicas. Por ello, es de gran relevancia saber de qué forma podemos entrenar para mejorar la velocidad y así alcanzar un mejor rendimiento. En educación física hay que hacer lo posible para animar a los estudiantes a que mejoren esta cualidad, destacando su importancia para la salud.